Y aquí estamos en nuestro nuevo especial, en nuestro programa Agenda de Extinción. Esta noche tenemos un tema muy interesante que nos ha tocado a todos desde toda la vida y sé que por más de que pueda ser un tema friki, ya ha traspasado algunas barreras y no podía tener una mejor ocasión que tratarlo con mis amigos y colegas, el señor Moreno. Muy buenas Buenas noches, noches. señor Moreno. Buenas noches, señor Alejandro, arquitecto. Alejandro Pinillos, ¿cómo está la noche de hoy? Día, noche, tarde, mañana de hoy. Sí, la idea es que esto sea temporal y que ustedes lo escuchen en el momento que sientan más adecuado. En este momento es una noche con una luna llena espectacular. En mi caso todo está muy bien. Cuénteme cómo van las cosas. Muy bien, muy bien. Aquí muy emocionado por hablar de este tema. Y pues nada, me encantaría, yo sé que es difícil, pero me encantaría leer comentarios de la gente respecto a estas tres peliculitas que vamos a hablar el día de hoy. Exacto, adelantémonos un poquito. Hoy queremos tocar el tema del estudio Ghibli, pero pues no hay necesidad de meternos en monográficos que ya sabemos que muchos autores lo han tocado, sino que queremos hacerlo desde nuestra experiencia, desde el corazón, desde nuestra perspectiva, precisamente teniendo en cuenta que hace algunos meses vimos la última película El Niño y la Garza en cine, fue una de las últimas experiencias que tuvimos como grupo en cine. Entonces es la mejor oportunidad para retomarlo. Señor Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Señor arquitecto Alejandro Pinillos, muy bien, muchas gracias. Aprovecho también para saludar al señor Carlos Moreno. Señor filólogo, buenas noches. Buenas noches, señor artista, artista del cómic, Señor buena gente. señor de la gente. Muy bien, muchas gracias, todo muy bien. Un poquito falto de voz, pero firme con toda en esta grata discusión con ustedes. Exacto, entonces si estamos falta de voz, no importa. Yo sé que nuestros comentarios le van a robar el aliento, pero eso es lo importante, que no desperdiciemos las palabras ni la saliva en lo que vamos a hablar. Bueno, entonces, el estudio Ghibli. En cuanto ustedes piensan en el estudio Ghibli, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Yo me adelanto. Para mí son mundos de ensoñación, de mucha contemplación. No les digo más para no quitarle las ideas, pero ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A mí lo primero que se me viene a la mente, prácticamente cuando escucho Ghibli, es Miyazaki, Hayao Miyazaki y Totoro. Es como que no puedo separarlos a los dos. Totoro ya sabemos que es la mascota del estudio y me parece muy bien. Igual no fue la primera película que vi, pero también es una película que llevo en el corazón. E inconscientemente Hayao Miyazaki, sin quererlo, también se ha vuelto una parte muy presente dentro del estudio. Entonces es diferente, es difícil separar a Miyazaki, que yo sé que no va a estar ahí para siempre, y a Totoro del estudio Ghibli. Y yo también quería hacerles una pregunta antes de escuchar la respuesta del señor Teteyes. ¿Habremos visto la última película de Hayao Miyazaki? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que sí? Quizás, sí, pues se decía que no iba a hacer más películas, ¿no? Nos sorprendió, igual fue una película que se demoró años en producirse, en realizarse. Uno no sabía si efectivamente iba a salir o no y al final pues sí terminó saliendo como tal. Yo me atrevería a decir pues, y toco madera igual, ¿sí? Y lo hago muy en serio. Tóquela, tóquela. Ya lo Tóquela hice. de verdad. Ya lo hice, ya lo toqué de verdad. Yo diría que sí, es posible que lo sea. Sin embargo, pues, ojalá no. Por eso toqué madera, ¿no? Ya veremos qué dice, pues, el destino, ¿no? Yo, de hecho, tenía una pregunta, o sea, nosotros nos acostumbramos a decir Ghibli. Últimamente ahí, pues, por el boom de las redes sociales, la gente ahora dice Ghibli, ¿no? Que dicen que esa es la pronunciación original del nombre del estudio. Lo dudo muchísimo. Ajá, Lo dudo muchísimo que esa es la pronunciación americana, pero no dudo muchísimo que sea la pronunciación del estudio. sí, ya sería hacer como una indagación y quizás las personas que Ujú, nos estén oyendo nos puedan colaborar al respecto y enviándonos ujú. información en cualquier comentario, se les agradecería. Pero sí, yo creería que efectivamente es la última película del señor Miyazaki.
Esperemos que no, obviamente, pero pues si esta se demoró tanto tiempo, puede que la siguiente que quiera salir se demore aún más, ¿no? Yo creo que nos tiene otra película guardada. Estoy seguro que él ya, si esta película se demoró 10, casi 10 años en producción, yo estoy seguro que antes de terminar esta ya estaba produciendo otra. Yo creo que nos va a sorprender con otra película y Pues nada, ojalá. yo quiero ver otra, yo quiero, y contestar la pregunta, señor Reyes. ¿Qué piensa usted? ¿Qué viene a la cabeza? Es que tenemos la costumbre de No, no, contestar la pero pregunta con otra pregunta. yo ya había respondido a su pregunta, ¿no? No, la mía no, la del señor arquitecto. No, es que como fue una pregunta ahí metida así como, Si es que como yo qué ahí, maña de qué contestar las cosita. preguntas, Entonces, cuando usted me dijo contestar que la respondía la pregunta pregunta, con pero otra yo ya respondí la pregunta. pregunta. ¿Qué se me viene a la cabeza cuando escucho Estudio Ghibli, como sea que se pronuncie? Yo creo que es como la forma de animación tan pulida. ¿M? Se nota mucho, inclusive con la última película que uno creería que ya le meterían como más adelanto tecnológico, 3D y demás, computadores. Y sí se ven algunos aspectos de eso, pero aún así se mantiene muchísimo lo que es animación a mano, animación totalmente clásica. Y el hecho de que sea como animación tan pulida con tantos fotogramas, pues a uno le parece increíble que se mantenga como esa tradición. Y desde la primera película que vi, que fue Chihiro, escenas tan impactantes como cuando están cocinando, como las animan y todo, creo que eso es lo que más se me viene a la cabeza. ¿Sí? Esas escenas particulares de la cocina, los movimientos tan fluidos como el realismo animado, no sé cómo podría llamarlo yo, no soy experto en eso. Eso es lo que yo llamaría como una altísima calidad en lo que es animación. Me atrevería a decir que es como lo más pulido que hay en el mundo en cuanto a Bueno, eso. es curioso porque si entramos a hablar del aspecto técnico, hay estudios que pues son mucho más, llamémoslo, detallistas y cuidadosos con eso, pero caray, es que yo siento que son mundos mágicos, siento que es una atmósfera. Aquí vamos a hablar mucho de memes porque estamos en el siglo de los memes, pero recuerdo mucho ver esos fotogramas como con esos fondos pintados a mano en los que el comentario recurrente es, quiero ir a vivirme a esta paleta de Estudio Ghibli. Pero afortunadamente todos tenemos recuerdos y sensaciones, cada una mejor que la otra. Y yo definitivamente creo que tendremos más Ghibli, tendremos más Miyazaki, porque como lo dijo el buen, yo no sé si esta frase siempre se le acuña al gran Vicente Fernández, pero mientras ustedes sigan aplaudiendo, nosotros seguimos cantando. Pues creo que sí lo dijo Vicente Fernández y creo que Miyazaki ya se ha retirado 3 veces. E igual ahí sigue. Yo creo que no es Qué buena posible que en costumbre. este momento, no es posible que en este momento esté, no esté trabajando en otra película. Me encantaría, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de ver alguno de sus mangas. Me gustaría que esté trabajando en algún manga o algo así, porque pues ya sabemos que el proceso de producción de una película, y ya como lo decía el señor filólogo Diego Reyes, es una cosa muy artesanal, que obviamente la animación sigue siendo artesanal y obviamente ya hay muchos procesos que se hacen digitalmente, pero pues nada, tener como la predisposición de si se tienen que demorar 10 años haciendo una película, hacerlo, es algo que creo que en este momento, o no, en este momento no, o sea, es algo que Disney dejó de hacer hace años, que Warner ya para ellos no es rentable y los únicos que le siguen apostando a esto es el estudio Ghibli. Obviamente sabemos que en Japón y en Asia los niveles de producción y la industria de la animación realmente es una industria, pero pues creo que el único que lo sigue haciendo de esa manera tan artesanal es el estudio Ghibli. Y ya sabemos que así no esté Miyazaki, van a seguir haciendo películas, pero pues tal vez no va a ser lo mismo. Hemos visto películas de otros increíbles directores y también creo que hemos visto cosas no tan chéveres de Ghibli, pero creo que mientras esté Miyazaki, podemos estar seguros de que nos van a seguir sorprendiendo en lo que quieren hacer. Perfecto. Yo creo que para seguir hablando de Estudio Ghibli, lo mejor que podemos hacer es,
irnos directamente a sus obras más representativas. Y nuevamente aquí queremos hablar de aquellas que nos marcaron más, tal vez por una época en específica o por situaciones técnicas, o no sé, hay películas que tienen historias que marcan profundamente. A modo de spoiler, cada uno va a traer una película, pero precisamente de la que yo voy a hablar no es la que más me conmovió, que aquella con la que solté una lágrima en algún momento fue Kiki, la aprendiz de bruja. Pero bueno, señor Moreno, ¿qué película nos trae usted el día de hoy? Pues arquitecto, yo tengo que traer mi película favorita, obviamente cuando estábamos hablando del tema, todos sacamos como de a 5 películas y decíamos, bueno, si no hablan de esta, yo tengo que hablar de esta y de esta porque realmente todas son obras maestras, pero hubo una película que en especial me conmovió y no puedo decir que me conmovió al grado de soltar lágrimas porque es difícil en mi caso eso, pero creo que esta película es especial dentro del estudio Ghibli. En mi caso voy a hablar del increíble castillo vagabundo en Latinoamérica, el castillo ambulante en Europa, en España, el Howl Mobile Castle en Estados Unidos, y me voy a ahorrar el nombre en japonés, que no creo que sea necesario. Ilusionó a Eh, todo un país. Sí, yo quería no, escuchar no, eso. pues lo intentamos sin problema. Howl no Oguru Shiro. 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 El castillo caminante de Howl, que es la traducción literaria. Es la segunda película de Ghibli que no refleja tanto la idiosincrasia japonesa. La primera fue Porco Rosso, que tan un peliculón gigantesco, y me sorprende que sea una película que tal vez muchas personas no hayan visto. Yo les digo a los que no la han visto, por favor, véanla. Esa película es preciosa. Y pues es una de las películas consentidas de Miyazaki, ya que trata el tema de la aviación, que es algo que ha querido reflejar en casi todas sus películas. Pero bueno, vamos a hablar del castillo, del increíble castillo vagabundo. Está basado en un libro de Diana Wynne Jones, salió en 1986 y es la octava película dirigida por Hayao Miyazaki. Es súper interesante que esta película sale, y de hecho Miyazaki la hizo, es una película muy personal, porque Miyazaki la hizo en protesta a la invasión de Estados Unidos a Irak. Entonces, me parece importante, me recuerda muchísimo a un capítulo de Los Simpson cuando matan al señor Burns, que cuando van a entrevistar a Tito Puente, él dice, no, ¿para qué lo voy a matar? Si puedo desahogar mi rabia con un rico mambo. Entonces, Miyazaki desahogó su rabia con una rica película animada. Entonces, esta película es una maravilla. Es, como les digo, es la segunda película que trata temas como europeos. Y también es muy interesante que esta película ha sido por muchas personas metida dentro del género steampunk. Para los que no saben qué es steampunk, es como este tipo como de ciencia antigua. Es que no sé cómo expresar bien el término, pero bueno. Algo que es bien interesante también es que Miyazaki lo ha dicho en muchísimas ocasiones que obviamente siempre entrega el corazón y parte de su vida literalmente en muchas de sus películas, pero esta sigue siendo una de sus películas favoritas porque trata el tema de la guerra. Sabemos que de hecho lo vimos en la última película que tuvimos la oportunidad de ver en cine de Miyazaki, el chico y la garza se llama aquí en Latinoamérica. El tema de la guerra siempre es recurrente dentro de las películas de Ghibli, pero siento que en esta película la guerra es el tema central. Puede ser la guerra uno de los temas centrales y podemos ver cómo sus personajes con esta guerra de fondo, la guerra es otro personaje. Entonces a mí esta película me parece maravillosa. Investigando en algunas partes, investigué pues bastante sobre la película. Me parece interesante que en el libro pasa en la Primera Guerra Mundial y aquí Miyazaki la representó en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchísimas cosas que decir, pero pues antes que nada me gustaría conocer la opinión de mis compañeros aquí del podcast respecto a esta película. Entonces, no sé, arquitecto, por favor. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Realmente, si se me pidiera
decir cuál es la película que más me descresta técnicamente, claramente es El Castillo Ambulante, porque además fue casi que en las primeras situaciones en las que empecé a ver como esa comunión tan perfecta entre los métodos artesanales o análogos con lo digital. Pues esto sabemos que tiene animaciones en 3D. Toda la animación del castillo es algo absolutamente brutal. Y a modo de chismecito también, si me preguntan cuál es mi personaje favorito de todo Ghibli, espero que ustedes lo tengan claro o que lo vayan pensando. No es nada más ni nada menos que Calcifer. Entonces, es una película que yo llevo en el corazón. Me parece que tiene demasiada magia, algo que también me pega demasiado en el Kokoro. Es que tiene esa mezcla de, pues es muy oriental al ser un anime, pero está ambientada como en esa Europa industrial que tiene demasiado encanto. Nosotros que somos tan fanáticos de todo lo fantástico, de la arquitectura, de los RPGs, eh, qué grandes recuerdos tengo de esa película. Arquitecto, qué pena que lo contradiga, pero aunque usted no lo crea, el castillo no está hecho en 3D. El castillo está hecho en 2D, pero está animado en capas para que parezca una animación en 3D. Entonces, de hecho, en esta película el uso del 3D es muy poco. Se utilizó para algunas banderas, para algunos elementos del fondo, pero digamos que como que el castillo, que es un personaje en sí, está hecha con la sobreposición de capas animadas aparte, pero es completamente en 2D. Entonces, eso es algo bien Maravilloso. interesante del castillo. Otra cosa que aquí para resaltar, está la película basada está ubicada imaginariamente en Francia. De hecho, estaba, pues no, en la película nunca dicen dónde está ubicada, pero pues sabemos por entrevistas a Miyazaki que se inspiró en el Colmar, en Francia. Entonces, es bien interesante como esa representación de Europa tan bonita que nos deja ver en esta película. Diego, no sé si nos quiere comentar algo. Yo creo que lo que más recuerdo de la película, pues aparte de todo lo que ustedes mencionaron, que obviamente es muy asombroso y realmente impactante al punto de creer que muchas de las técnicas utilizadas en la película para animarla, pues fueron por computadora cuando no. Es la historia de amor, ¿no? Como el idilio este, ¿m? Que hay entre Howl y Sophie, es que se llama, ¿sí? Sí, La señor. protagonista, Así si no es. estoy mal. Y pues obviamente sus aventuras y desventuras, obviamente todo está dentro de este contexto de la guerra, Europa y demás, pero en sí nosotros siempre estamos exponiéndole cuidado a lo que está sucediendo en el castillo y a los personajes asociados a él, ¿no? ¿Mm? Obviamente luego cuando ya llegan a estar en directo contacto con todo lo que está pasando en el contexto, entre comillas, histórico en el que se lleva a cabo, pues ya se vuelve un poquito como de acción la película. Pero lo que más recuerdo es la escena final, que es obviamente estos dos besándose y en sí de eso se trata, ¿no? Es para mí como la historia de amor más grande que pueda haber dentro de la filmografía de Ghibli, ¿no? Para mí eso es lo que es el increíble Castillo Vagabundo. Se ha tocado dos temas bien interesantes porque realmente sí, la película es una película de amor, pero también es una película de amor propio, que es algo que trata muchos temas la película y podemos ver desde el inicio a esta Sophie que se cree menos que sus hermanas o su hermana, porque aquí en la película solo conocemos a una de sus hermanas. No se maquilla, tiene un trabajo en la tienda de sombreros. Es una película, perdón, es un personaje que ella se menosprecia varias veces al inicio de la película. Y como vemos que cuando recibe esta maldición, como que todo lo que nos ha mostrado en sus actitudes se vuelven, lo podemos ver en la edad que pueda tener el personaje.
Entonces eso es muy bonito y hace poquito, bueno, para esta grabación tuve la oportunidad de repetírmela y volví y dije, oiga, es que esta película es una obra maestra, esta película es preciosa, realmente no tiene un frame malo. Tanto así que Miyazaki, como les conté al inicio, o sea, obviamente sabemos que pues, una película no se hace de un año a otro y tuvo como un poco de temor de cómo iba a ser recibida en Estados Unidos cuando él en voz alta dijo, estoy completamente en desacuerdo con la invasión, estoy completamente en desacuerdo con la guerra, tomó su actitud pacifista, esta película quiero que la gente la vea para eso, pensó que en Estados Unidos nadie le iba a recibir y pues en Estados Unidos también fue un éxito. Siendo como tan importante como fue la segunda película de doblada o pues no sé, como distribuida por el estudio Pixar. Pig Daughter fue el director de doblaje y pues tenemos personas tan importantes como Christian Bale haciendo el papel de Howl y Billy Crystal haciendo el papel de Calcifer. Entonces, pues no sé qué más puedo decir aparte de esta película. O sea, no creo que valga la pena resumirla porque pues es una película amplia, extensa y lo que quiero invitar a todo el mundo es a que la vea, a que la vea. Véanla por favor, si no la han visto, no creo que alguien que escuche este especial de Ghibli le da oportunidad o si tal vez la vieron en su momento y no le prestaron tanta atención, mi invitación es a que se la repitan y la disfruten, o si no la disfruten, que se la repitan y tal vez las cosas que no les gustó, vuelvan y la analicen, porque pues obviamente las películas, unas películas tan personales, el anime tiende a ser muy personal, a veces, a mí me ha pasado muchísimas veces que veo películas de anime que no entiendo, y la segunda o tercera vez que la veo fue como, ah, claro, ya entendí todo, o buscando un poquito más sobre, ¿cómo decir? Un poquito más de información sobre la película, entiendo muchísimas cosas. Por ejemplo, de esta película, a mí me quedaban muchísimos vacíos investigando un poquito. Me enteré, por ejemplo, que la guerra que sucede en la película es por la desaparición del príncipe, ya les puedo decir cómo se llama, se me fue. El príncipe. Perdón, un segundito. Se me olvidó. No encuentro el nombre del príncipe, perdón. Pero bueno, cabeza de nabo, al final nos enteramos que es un príncipe y la guerra se desata por la desaparición de este príncipe, que es algo que no queda claro en la película. Solo sabemos que hay una guerra entre dos naciones vecinas, pero nunca sabemos por qué es lo que pasa. La guerra ocurre por la desaparición de este señor. Entonces, me parece súper interesante, se llama el príncipe Justin, perdón, que era el hermano del rey. Entonces, cuando se desaparece el príncipe Justin es que empieza la guerra. Otra cosa que me parece súper interesante es que la bruja Calamidad en algún momento también, la bruja de Calamidad, que en España en el libro es conocida como la bruja del páramo, porque vive en el páramo, eh, tuvo el cargo de Madame Sullivan y como en algún momento Madame Sullivan le dice, oiga, Howl, si usted sigue siendo como es, va a terminar como la bruja Calamidad. Entonces ella por esas mismas actitudes la relegaron y la mandaron por allá al páramo. Entonces en algún momento esta señora fue la bruja más importante de todo el reino y pues terminó sin nada, por así decirlo. ¿Y qué más les puedo contar? O sea, muchísimas cosas Aquí, del señor. aquí hay algo que vamos a empezar a encontrar como un hilo conductor dentro de todas las obras, por lo menos en todas las películas de las que vamos a hablar en esta oportunidad. No es un secreto para nadie, tenemos mujeres empoderadas que aunque lo queramos ver o no, hay una especie de camino del héroe, no necesariamente porque haya una necesidad de que haya una lucha entre el bien y el mal con un héroe y un villano definidos, sino porque hay alguien que soluciona una situación y tiene una evolución desde que empieza la película hasta que termina. Algo, yo recuerdo que de las impresiones, pues como más memorables que me dejó la película en su primer momento, además de todo lo que salta a la vista con lo técnico, con la contemplación de los paisajes, del diseño industrial, algo que me marca mucho a mí es que nada es lo que parece,
que realmente no hay malos malos, simplemente hay situaciones adversas y que ya que el Mijín está hablando de la bruja Calamidad, inicialmente nosotros creemos que es el antagonista del personaje y finalmente termina siendo alguien que estaba en una situación complicada y después termina haciendo parte del grupo y es algo que a mí me encanta como de esa nobleza, de ese carisma que tienen los personajes. Recuerdo que a ella le decían abuelita cuando uno intentaba odiarla, pero realmente todos los personajes están es tratando de ayudarla y decirle todo bien. Aunque, y aun cuando ella al final de la película aún quería pues robarse el corazón que tenía Calcifer en su interior, aún así pues todo el grupo lo estaba defendiendo y quería salvar la situación. Entonces me parece que son esos hilos conductores que hacen que todo el tiempo suspiremos y nos dan como una cachetada de optimismo para nuestra vida real. Aquí me parece bien interesante tocar ese otro punto, que cuando me la repetí, tuve la oportunidad de decir, oiga, es que realmente todos los personajes son nobles, o sea, realmente todos los personajes transpiran una nobleza que, o sea, es como la bondad, o sea, todos los personajes tienen algo de bondad y hasta la misma, así como dice Alejandro, la mismísima bruja Calamidad, realmente sí es un reflejo de lo que se hubiera podido convertir Howl. Me parece interesante que es algo de lo que tal vez no queda muy claro en el primer visionado de la película, es que cuando Howl le entrega su corazón a Calcifer, queda convertido en un niño grande. Entonces por eso es caprichoso. De hecho me parece súper interesante poderme repetir esa primera pataleta que hace cuando le cambiaron el tinte del cabello. Y realmente sí, es un niño grande, es un niño que es muy coqueto, por así decirlo, con las chicas del este. Tanto así que se creó el rumor que Howl comía corazones, pero en realidad lo que era un picaflor, por así decirlo. Entonces, realmente la nobleza que inspiran todos estos personajes es muy interesante. Y pues nada, no sé, creo que Diego quería decir algo. No, yo tenía pues una pregunta así, pues ahorita el señor arquitecto Alejandro Pinillos habló de su personaje favorito, Calcifer. Me gustaría saber cuál es su personaje favorito de toda la película, señor Moreno. Uy, es que yo no puedo, es que esta película realmente no puedo escoger un personaje favorito, es imposible. La misma Sophie es el personaje protagonista, pero me encanta cuando ella se empieza a menospreciar, cómo se empieza a envejecer, pero cuando empieza a hacer aseo, que le duele todo. Y de hecho es bien interesante porque esta película se escribió, cuando la autora la escribió en 1986, empezó a sufrir de una enfermedad que le empezaba como a paralizar las articulaciones y ella decía, oiga, es que ser viejito es muy difícil. Y de ahí le vi la inspiración para Sophie. Pero entonces verla después cuando está frente a Madame Sullivan, cuando ella le dice, y usted está enamorada de Howl, porque inmediatamente llegó una señora de 80 años que se hacía pasar por la mamá de Howl. Inmediatamente cuando empezó a defenderlo, volvió a ser esta niña de cabello plateado de 20 y pocos años. Entonces, les puedo decir que todos los personajes de esta película son, no puedo escoger uno, inclusive hasta el mismo Mark, que es el ayudante de Howl, me parece un personaje súper entrañable, cuando es el primero que recibe a Sophie, pero es el primero que no quiere que se vaya. Entonces, no puedo encontrar de escoger un personaje favorito, porque inclusive lo que les decía, la misma bruja Calamidad en algún momento pasa a ser parte de ese grupo de personajes, el castillo, Calcifer, Howl, Eman, Sullivan, todos los personajes, y de hecho es que tampoco son tantos personajes, pero todos son entrañables y me encantan, me encantan. Esta película, puedo decir que repetírmela fue tan agradable como la primera vez que la vi. Y de hecho les quería comentar un pequeño dato curioso. No sé por qué, o sea, obviamente sé que esta película estuvo en cine en Colombia, yo pasé por completo de ella y les puedo dar la fecha exacta del día que me la vi. Porque
les puedo decir que me la vi un 17 de diciembre del 2015 a las 10:15 de la noche, que fue cuando la estrenaron en una sección que se llamaba En Cine Nos Vemos de Señal Colombia. Entonces ahí la venían anunciando mucho y yo ese día me trasnoché, bueno, yo siempre trasnocho, pero ese día me acuerdo muchísimo lo que me la vi con mi hermana y fue como, uff, esta película es maravillosa. Entonces les puedo decir que ese fue el día que me la vi. Gran dato. Dato. Y otro dato, les puedo dar otro dato curioso. No sé si ustedes saben que para las versiones de Netflix se redoblaron casi todas las películas. Ujú, Entonces, el doblaje que tenemos en Netflix no es el doblaje con el que la vimos ujú. casi todos. Entonces, tuve la oportunidad de repetírmela con el doblaje antiguo y realmente cuando la escucho con el nuevo doblaje, no sé, se siente diferente, pero pues nada, redoblaje. Si la ven en Netflix, la van a ver con otro doblaje que no fue con el que Mm, salió en cines. Sí, sí, ahí viene también un datico curioso que ahorita voy a compartir cuando hable de mi película. ¿Ah? Que tiene que ver precisamente con el doblaje. Lo que iba a decir era, ¿era en Cine Nos Vemos o era en este espacio de Cinearte de Canal Caracol? Porque a mí me parece que las dieron en ese espacio de Cinearte los viernes por la noche. Ah, yo me atrevería a decir que yo vi El viaje de Chihiro en Canal Caracol con el señor Bernardo Hoyos, creo que era. Hoyos, sí, Bernardo Hoyos y Diana Y Lagomela. Diana Rico. Diana Rico, ajá, exactamente. Grande, gran espacio, gran pérdida del canal Caracol, Sí. una gran Uy, franja. yo vi Vi un grandes montón de películas. películas y estoy Vi seguro que me vi también, Chihiro ahí. Estoy segurísimo. pero le puedo garantizar que la vi fue en Señal En Señal Colombia. Colombia. Bueno, Está registrado buena en vibra. internet. Bueno, pues muchas gracias, señor Moreno. Señor Diego, por favor. Ya que está tan hablador. Ya que estoy que me hablo, ya que hablaron doblaje y eso es una de las pequeñas aficiones que uno tiene, conocer del mundo del doblaje. Bueno, Kiki, la aprendiz de bruja, como se conoció en un principio, porque sí, o sea, la primera vez que la vi fue con el doblaje de España. Y creo que muchas de las películas de Estudio Ghibli que todos vimos fueron con ese primerísimo doblaje. Y no solo eso, ustedes saben, las películas de Dragon Ball. Bueno, un sinfín de cosas tenemos que agradecerle a España que puede que tengan como esta famita de qué, de sus doblajes y que la onda vital y demás, pero sí hay que reconocerles que tenían la camiseta puesta en ese entonces y gracias a ellos llegamos a gozar de muchas cosas. No, yo le puedo decir que yo amo el doblaje en español de España de Totoro. O sea, para mí, Totoro es en español de España. O sea, siempre que me la veo, me la tengo que ver Mm, con ese doblaje, porque yo amo ese doblaje. Y también puedo decir que, pues no sé si es Selecta Visión o algo así, pero qué gran trabajo, como decía el señor Reyes, qué gran trabajo hizo doblando películas de anime. O sea, ujú. y nosotros aquí, Akira y muchas de esas películas las vimos fue con doblaje español y un gran doblaje. Sí, O sea, eran para muy mí buenos. Totoro es en español de España. Ujú. Sí, por ejemplo, sí, recordando a Tombo llamando a Kiki, señorita, señorita. O sea, es ya para mí algo que hace parte de lo que recuerdo de esta película como con más aprecio, ¿no? No digamos que no es una de las que suele ser no sé, el triunvirato o la Santísima Trinidad de Ghibli. ¿M? Pero para mí sí guarda un espacio muy especial en el sentido de la palabra emancipación, ¿no? Yo creo que esa película llegó justo en esa época en la cual yo ya no estaba satisfecho con lo que era la vida familiar y pues al igual que Kiki llegó mi momento de emanciparme, de salir de la casa, de encontrar cuál era mi vocación, de ver si yo podía por mi cuenta sobrevivir en un mundo que pues obviamente tiene sus adversidades y demás, pero no es el mundo tan complejo como si existía, por ejemplo, en el Castillo Vagabundo, que sabemos que en el trasfondo hay una guerra que nos puede llegar en cualquier momento. ¿Ah? En Chihiro que tenemos pues estos mundos fantásticos y demás. ¿Mm? En Kiki está la magia, ¿sí? Y es el mundo en sí, ¿sí? El mundo en sí. Y eso es lo que más me marcó de la película, ¿no? La película, cuyo nombre original en japonés, y acá es donde viene mi turno, ¿no? Mayo no Takyubin, ¿m?
del 89, una película del 89. Nikki, la aprendiz de bruja, en España la llamaban Nikki porque Kiki tenía como cierta connotación con doble sentido, entonces para evitarse eso los que doblaron la llamaron Nikki. Y pues acá ya cuando se hizo el doblaje se le llamó Kiki entregas a domicilio. Me parece interesante, ya que usted toma ese tema. Hace poquito me enteré que Moana se llamaba en España Briana, precisamente por eso, Ujú. porque creo que en los 80s hubo una bailarina o una actriz muy popular llamada Moana, de material para adultos. Entonces no, Disney no quiso que se asociara como su película con este personaje, entonces decidieron cambiarle el nombre a la película y por eso es que en España Moana se llama Briana. Ah, es pues, Entonces como, es como algo así como el interesante, Conde Dooku en Brasil, pero bueno, estamos desviándonos un poquito del tema, pero bueno. pero es interesante Sí, también. es un tema interesante que ojalá algún día analicemos. O pues bueno, el nombre original en japonés es el servicio de correo de la bruja, ¿no? Así es como se llama. Pues una película al igual que El Castillo Vagabundo basada en un libro que es de una escritora japonesa, Eiko Kadono, que inclusive yo creo que todavía está activa, ¿no? La señora nació en el 35 y ha escrito infinidad de libros para niños. Inclusive hace poco, muchas gracias al señor Moreno, me enteré que la historia de Kiki es una historia de 6 volúmenes, o sea, son 6 libros en total, más unas 3 historias adicionales. Por ejemplo, el último volumen de los libros sobre Kiki fue publicado en el 2009, o sea, no estamos hablando de algo sumamente antiguo, pues el libro fue publicado en el 85, el primero, que es en el cual está basado la película. ¿M? Y ya vienen después unas historias adicionales. La última fue publicada pues hace 2 años, en el 2022. O sea, es una escritora que aún sigue activa, muy prolífica la señora. Ya entrada en edad, ¿no? Nació en el 35. Y pues, ¿qué podemos decir de esta película? Yo la vi justo después de ver Chihiro, justo después de ver El Increíble Castillo Vagabundo. Y como les digo, llegó en ese momento de mi vida en el cual, pues la emancipación era como mi objetivo. Y la historia de Kiki, pues se trata de eso, ¿sí? No vamos a adentrarnos así, de pronto spoileamos, ¿no? Pero es básicamente eso, una niña de 13 años que sale a buscar su vocación, pues hace parte de la tradición en su mundo de las brujas. Ella es una bruja, hija de una bruja, cuya experticia es en pociones. Y ella está tratando de buscar su vocación, pues ella siempre tuvo talento para volar en su escoba y a partir de ahí pues ya se empieza a desarrollar lo que sería pues su primer trabajo, ¿no? Porque después en los libros, como lo dije ahorita, en los libros ya ella empieza a explorar otros campos de la magia, de la brujería, ¿sí? Pero pues bueno, siempre básicamente lo suyo fue entregas a domicilio, ¿no? Algo también que me marcó muchísimo la película y el señor Moreno ahorita lo mencionó sobre Castillo Vagabundo es la naturaleza de los personajes. O sea, digamos que cada personaje en esta película es, bueno, salvo ciertos casos de personajes un poquito como odiosos que se ven en la película, pero hacen parte más como de lo que son los adolescentes normalmente, ¿no? Que desprecian a sus familiares y no son conscientes. Yo creo que ya son cosas de la edad, por no decir madurez. Pero sí, o sea, todos los personajes ahí son muy nobles, tienen un corazón grandísimo, la forma como acogen a Kiki en esa nueva ciudad, inclusive pues una ciudad ya muy grande, sí, o sea, con calles, multitudes y demás. Eh, Ella llega de una forma un poco accidentada a la ciudad y demás, pero pues siempre hay alguien que le tiende la mano ahí, como pues en algunos casos se ve en la vida real, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo decir al respecto de esta película? Dentro de su investigación o de pronto lo que ustedes saben, tenemos ideas de sobre qué ciudad está inspirada aquella ciudad a la que llega Kiki, porque es una ciudad muy grande, pero parece que es una isla medieval que tiene murallas, que tiene anillos, es encantadora. Sí, Pero además hay zeppelins. exactamente, ¿no? También la inspiración detrás del diseño de la ciudad está en Europa, ¿sí? O sea, inclusive pues Miyazaki viajó a Europa, a Suecia, ese como que es el lugar preciso, ¿ah? Para pues definir cómo iba a ser la dinámica de ese lugar, de la ciudad Coricos que se llama. ¿M?
Pero pues obviamente no estamos hablando de algo como que no, la historia se lleva a cabo en Suecia como tal, sino simplemente es como la inspiración, ¿ah? En este mundo. Algo que me pareció muy interesante de la película es como en el momento en el que se dio, ¿no? Sí, que fue en el 89, un año después, o sea, en ese momento Miyazaki sí sacaba películas cada año. ¿M? La película salió un año después de Mi vecino Totoro, precisamente. ¿M? Pero Mi vecino Totoro tuvo una particularidad que fue que salió al mismo tiempo que La tumba de las luciérnagas. Entonces ese contraste en ese año, el 88, imagínense eso, como fue en Japón, el recibir una obra como Mi vecino Totoro, ¿sí? De Miyazaki, con otra obra de La tumba de las luciérnagas, se me olvida el nombre del director, de La tumba de las luciérnagas, que por sí es una película que me marcó demasiado. Nunca olvidaré que me dijeron que la viera y pues bueno, yo pensé que era Ghibli y demás, muy bonito todo. Terminé pero destrozadísimo después de ver La tumba de las luciérnagas. Yo puedo decir que a mis casi 40 años y después de haberme visto toda la filmografía de Ghibli más de una vez, no he tenido el corazón para verme esa película. No he podido, no, Ni la no me da. primera, ni la primera vez. No he podido ver esa película. No, no me da el corazón para verla. Muy, muy Eh, complicada. sí, no me da el corazón. Ghibli para mí representa otra cosa. Cuando es mi rinconcito de felicidad, cuando quiero ver eso y como les decía, en El Castillo Vagabundo, La Nobleza y en Kiki también, que es otra de las películas que amo, que también en esos momentos como de cansancio y todo esto que tenemos, llegar a ese rinconcito de felicidad de Kiki en ese pueblito, esa panadería que se ve que hacen los panes más ricos del mundo, es la felicidad y la nobleza de estos personajes. Entonces, como que ver La tumba de las luciérnagas no me ha dado el corazón para verla. Algún día, tal vez, pero pues puede que No, nunca yo, pase. yo terminé demacrado después de ver esa película, a decir verdad, entonces entiendo a la perfección ese sentimiento de mantenerse al margen. Entonces sí, ese año del 88 al salir esas dos películas, pues ese contraste generó, pues no generó como lo que esperaban en cuanto a ganancias. Y pues Miyazaki decide al año siguiente trabajar, bueno, de un año al otro empezar a trabajar en lo que es la historia de Kiki. ¿M? Y no, un éxito total ahí, ¿sí? Recaudando pues el triple de lo que se había invertido y demás, o sea. ¿M? Y fue tan así el éxito que esa fue la primera película que llegó distribuida por Disney, por estos lares, pues casi 10 años después, 9 años después, en el 98. ¿M? Y pues ya Disney teniendo pues todo su capital, ¿sí? Todo su poder económico, pues empieza con el cuento este del doblaje y los Star Talents y pues Kirsten Dunst siendo la voz de Kiki en la voz en el doblaje, bueno, en el doblaje que hay en inglés de esa película. Yo tengo una pregunta. La primera película que Disney, no voy a decir produjo, comercializó, no fue... se me fue el nombre ahorita. ¿Por qué me pasa esto? La que se ganó el Oscar, perdón, se me ¿Chihiro? acabó de ir. Chihiro, o sea, antes de Chihiro, Disney ya le había echado el ojo Pues a Ghibli sí. y trajo Ujú. Kiki. Sí, sí, es que Ve, Chihiro es del 2001. increíble. ¿Mm? Sí, por eso, o sea, Entonces fue fue en el muchísimos años 98. Fue antes. en el 98 que trajeron a Qué Kiki por estos bueno, qué lares. interesante. Y pues obviamente ahí es donde viene la cuestión de los doblajes. Pues Buenavista, teniendo su poder capital, entonces también invierte en un doblaje, el doblaje clásico de la película de Kiki. Repito, yo me la vi la primera vez con el doblaje español y aprecio mucho ese doblaje, pero ya después que uno tiene como acceso a muchas cosas, la segunda vez, bueno, la segunda versión que pude ver de la película de Kiki, porque Kiki tiene tres doblajes, de hecho, al español de acá. ¿M? De eso me enteré. De esos tres doblajes yo he visto la película en dos. Pues está el doblaje clásico, que a nosotros nos gusta hablar mucho del tema con el señor Moreno. Está el doblaje clásico de la película, doblaje del mismo año, del 98, con voces pues totalmente reconocibles. O sea, pues Cristina Hernández es Kiki, Cristina Hernández que es la voz de Bombón, ¿sí? En Las Chicas Superpoderosas, ahí como para una referencia. Tombo, que es el amigo Enzo Fortuni, como le llamamos a veces, que es la voz de Inuyasha. ¿M?
y el grandioso Mario Filio como Gigi, ¿sí? O sea, una Me quito el eminencia, sombrero. Me una quito el sombrero en eminencia este del señor momento. Mario Cada que se Filio. diga Mario Filio, me voy a retirar el sombrero. Sí, Mario Filio, que pues Mario Filio es la nueva voz de Obi-Wan Kenobi, pues la voz de Obi-Wan Kenobi de Ewan McGregor. Pero acá viene un dato muy curioso que me pareció bastante chistoso. Mario Filio es la segunda, es la voz seria, entre comillas, de Will Smith. ¿Mm? ¿Sí? Listo, acuérdense de eso. Y bueno, vienen otros artistas así como clasiquísimos del doblaje de español latino. Vino un segundo doblaje de esa película, no sé a petición de quién vino ese doblaje, un doblaje del año ya les confirmo, del año 2010. ¿M? Y lo chistoso es que el doblaje lo dirige la otra voz de Will Smith, la voz chistosita, la voz del príncipe del rap, ¿sí? El señor Juan Alfonso Carralero, y él es el que hace la voz de Gigi. O sea, Mario Filio hace la voz de Gigi en el primer doblaje. Carralero hace la voz de Gigi en el segundo doblaje. Y pues como ya lo mencionó el señor Moreno, hay un tercer doblaje del 2020 que fue cuando las películas las empezó a distribuir. Pues bueno, salieron en el catálogo de Netflix. Ya hubo un tercer doblaje. El segundo doblaje que acabé de mencionar no lo he visto. Vi el tercer doblaje que pues lo más interesante es que ahí ya sale... Ah, bueno, la voz de Gigi ya lo hace una mujer, una muchacha, que creo que es como la forma más tradicional de doblar a los gatos en Japón. Y ya vienen pues voces más recientes, como el amigo Emilio Treviño que sale en todo lado, que es el que le hace la voz a Tombo. ¿Mm? Pero bueno, sí, eso como que quería compartir, sí. O sea, yo recuerdo mucho, repito, ver la película doblada con el español de España. Bien, perfecto. Ese doblaje vive muy, muy en mi corazón. Luego viene el primer doblaje, el doblaje clásico, el de Buenavista, que es con estas voces supremamente archiconocidas. Es que hasta Jesús Barrero está en la voz, en voces adicionales y todo, o sea, ¿sí? Y ya viene un segundo doblaje que desconozco, entonces quedo como con esa intriga de saber cómo es ese doblaje. Habrá videos en YouTube de comparaciones. Y viene el tercer doblaje que es el de Netflix, que obviamente cuando la película salió en el catálogo, pues yo tenía que verla completamente. Sí que son doblajes ya un poquito pues más estilizados, porque obviamente el primer doblaje está basado en el doblaje inglés, ¿no? Como en la traducción que se hizo de la película al inglés. Cambio estos nuevos doblajes, el del 2010 y el del 2020 ya están más basados en la obra original, entonces son más cercanos a lo que se decía originalmente en japonés y todo. Entonces sí, son datos curiosos que quería compartir porque, repito, me gusta mucho este cuento del mundo del doblaje y han sido muchísimos momentos en los cuales, sobre todo aquí con el señor Moreno presente, hemos hablado al respecto. Señor Y Diego, sí, ya señor Moreno. queda instituido como el especialista en doblajes No, no, solo yo no, no del tampoco, no. podcast, El señor Moreno también. pero usted es el responsable, el director de la seccional. Y lo otro que quería contarles así de cosas raras que, repito me quedaron como tareas es que existe un live action de Kiki, ¿m? Que no conozco para nada. Un live action del 2014, ¿sí? Es como la obra más reciente relacionada con eso, pues bueno, aparte de los libros, ¿no? El live action está basado en los dos primeros volúmenes y está dirigido por un director japonés muy famoso de películas de terror, ¿no? Sí, el de La Maldición, el de Grudge, ¿sí? Película con Sarah Michelle Gellar. ¿Mm? Y pues es una película que fue distribuida por Toei. O sea, me quedé con eso. Vi el tráiler en YouTube de esa película. Ok. Obviamente cuando no van a hacer una película sobre una niña de 13 años, sino como en ciertas adaptaciones al live action, pues ya se ve un poquito mayor la muchacha. Pero pues creo que hay que verla, hay que hacerle justicia a lo que es la idea original de Kiki. Bueno, muchas gracias por su reseña. Yo tengo una queja, un comentario y una recomendación. Ujú. La queja, no puedo creer que después de casi 15 minutos de hablar de tan hermosa película, apenas se mencione por los laditos a Gigi, siendo el gato negro más de los más carismáticos de la historia del cine. Gran personaje.
Todos sabemos que el señor Moreno y yo tenemos gatos en nuestras casas y en nuestros corazones. Yo tengo un gato negro, entonces no podía estar más enamorado de este personaje. No, y créame que si su gato tuviera la voz de Mario Filio, lo amaría más. Que ese doblaje es precioso. Ese doblaje de Buenavista es Entonces, hermoso. creo que creo que Leia se llama mi gata. Ahora va Qué a increíble. tener, ahora va a tener ese doblaje en mi mente. Bueno, en esta película, pues es una película que es demasiado, ¿cómo le diríamos? Es decir, no ocurren cosas épicas, ocurren cosas muy importantes, aunque esa situación con el Zeppelin es bastante complicada y para unos pues, niños tan pequeños realmente sí puede ser como la aventura de sus vidas, pero realmente me encanta cómo nuevamente hay una evolución de un personaje y un protagonista. Me encanta esa evolución desde que esta persona sale de su casa. Creo que a todos también nos pasa eso de, oiga, pero ella está muy pequeña, ¿por qué? Porque así es. Además, hay que tener en cuenta que en muchas de las películas Ghibli, por más de que no sea su trama central, son películas costumbristas. Por eso hay tanto énfasis en verlos cómo cocinan, en ver cómo se atiende, no sé, Sophie, trabaja en un taller de costura, el taller de construcción de aviones en Porco Rosso, y finalmente algo que se hace mucho en Ghibli es como tener muy en claro cuáles son las tradiciones, los valores y siempre poner como en una balanza como ese contraste para que sea uno quien decida, oiga, ¿qué es lo que está bien? ¿La tradición o lo nuevo? O un poco de esto, un poco de lo otro, pero finalmente eh, nos muestran historias que tienen esa evolución y finalmente a mí me encanta ver cuando Kiki está en su escoba volando, buscando una ciudad a la cual llegar. Y creo que el director se esmera mucho en mostrarnos la, la, la afectación del viento, de la lluvia, ella como contempla el mar que tiene el brillo del sol. Incluso en algún momento viaja en un tren y aunque es una época, pues ya esta película tiene bastantes años, en ese momento en el que ella se echa en el césped o está en contacto con esa paja dentro de ese tren, o sea, son películas que tienen demasiada atmósfera, uno siente que tiene textura, todo tiene casi que un sabor. Cuando Kiki se enferma, se llena de gripe y cae en la cama, nosotros no nos podemos sentir peor, o sea, porque es una sensación que está absolutamente transmitida de una forma magistral. Y en esa búsqueda de la identidad, que es otro hilo conductor de estas películas que estamos analizando, el personaje siempre tiene pues como un problema de identidad. Y recordemos que en esta película a Kiki le sucede que pierde sus poderes de bruja, que es algo que a nosotros nos pasa mucho. Nosotros tenemos nuestro superpoder de la creatividad, de la inspiración, de cualquiera que sea la actividad que nosotros hagamos, pero hay momentos en los que nos sentimos con una energía distinta, una energía, actualmente dicen mucho, estás vibrando bajo, pero finalmente a ella le pasa eso. Y finalmente lo que sucede es que se encuentra con una persona en su camino que le dice fresca, camine, nos relajamos, nos vamos al bosque, vamos a retirarnos y vamos a pensar en otras cosas hasta que usted pueda recuperar sus poderes de bruja, lo cual se me hace, eh, pues en ese momento de la historia, el mejor consejo que pueda recibir y el mejor consejo que podemos recibir para nuestras vidas, para cuando nos sentimos de esa forma. Y señor Diego, a usted que le encantan los videojuegos, le recomiendo un juego que salió hace algunas pocas semanas, desde el momento en el que se está grabando este podcast, que se llama Mika, Mika the Witch. Perdón, aquí les confirmo.
Mika and the Witch Mountain, que es una carta de amor a Kiki, el aprendiz de bruja. Es ambientada en una isla. Es una niña que tiene que hacer unas entregas de unos pedidos especiales con unos personajes que parecen salidos del universo de Kiki. Muchísimas gracias por esa recomendación, tremenda. Lo tendré muy presente. Bueno, entonces, si no queda más que añadir, vamos a la siguiente recomendación. Obviamente, aquí necesitaríamos un día entero para hablarles de todas las recomendaciones que tenemos de Estudio Ghibli. Aquí lo bonito es que cada quien tiene sus películas favoritas por X o Y motivo. La que yo les traigo en este momento es Chihiro, que si nos ponemos en la tarea de entender cómo se dice en japonés, sería Sento Shihiro no Kamikakushi, que literalmente significaría la misteriosa desaparición de Zen y Shihiro. Y aquí en nuestras latitudes se llamaría únicamente el viaje de Shihiro. Antes que nada, yo quiero saber rápidamente ustedes qué percepción tienen de esta película. Pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, pulgar horizontal. Yo le puedo decir que esta película me gusta mucho, la he visto también muchas veces, pero no es mi película favorita del estudio Ghibli. Siento personalmente que obviamente, aunque nos muestra mucho de este submundo de deidades y todo esto que es muy japonés, siento que dependiendo de la edad en la que se vea o algo así puede ser como muy, muy confusa. Pero pues de hecho yo conozco muchas personas que se la han visto y todavía no la han entendido. O sea, cuando se descubre lo de Haku y todo esto es como que muchas personas no... Es una película que tiene un grado de misticismo que tal vez para nosotros occidentales es un poquito complicada. Lo que les digo, no es, es una película visualmente preciosa, pero pues como ya les dije, o sea, hay otras películas por encima del viaje de Shihiro, para mí. Sí, comparto la opinión del señor Moreno. Digamos que, pues bueno, uno ya la vio en trabajo en edad y pues con cierto pensamiento crítico uno pues es libre de darle su interpretación si estamos hablando que fue al otro mundo y demás. Pero es tanta la simbología, tantos los referentes pues, lo que es la cultura japonesa, la mitología y demás, que sí, se vuelve un poquito densa la película. Ajá, no estoy diciendo que sea mala por eso, simplemente hay que verla como con mucha mente abierta, ¿no? Porque si tratamos de encontrar es como la tendencia que uno es, ¿sí? De lo que uno hace, es tratar de encontrar como explicaciones y respuestas de lo que está sucediendo para entender más o quizás ser más empático con los personajes. ¿Mm? Pero entonces si nos perdemos en eso, en tratar de encontrar esas respuestas, yo creo que vamos a dejar de apreciar obviamente lo que ya se mencionó, que es pues obviamente la alta calidad de la animación del estudio. ¿Eh? Bueno, todo el subtexto, ¿no? Que siempre todas las películas tienen, ¿no? Entonces sí, yo compartiría exactamente esa misma visión. Bueno, es entendible, realmente es una percepción que se escucha en muchas esferas, y es que es una película que tiene como tanta mitología que uno no la puede estar entendiendo en un primer visionado. Claramente es una película que entra por los ojos y tiene una historia pues que es encantadora, pero uno quisiera, es decir, como desmenuzarla, llegar hasta su punto más profundo. Y precisamente entramos en un contraste muy interesante, y era que decíamos en la película, en Kiki la aprendiz de bruja, son historias muy sencillas y es una historia muy lineal que no tiene demasiada interpretación. En esta película tenemos cosas muy interesantes que ya les contaré mucho mi percepción, pero me gustaría primero contarles por qué es tan importante para mí, además de todo lo que resalta en ella como obra de arte. Y es que fue la primera película del estudio Ghibli que yo vi en cine.
Esta película se lanzó en el año 2001, pero pues claramente era una época en la que tenían que darse demasiadas situaciones para que llegara un anime a un cine colombiano. De hecho, actualmente creo que podríamos estar diciendo que estamos en la edad dorada en este tema, pero todavía no podemos cantar victoria porque aún nos estamos perdiendo de cosas importantes. Sin embargo, en esa época, seguramente la película traía claramente la reputación de que se había ganado un Oscar a mejor animación, que eso fue un revuelo impresionante al tratarse de una película oriental dentro de esta escena tan occidental. Estamos en la época dorada del anime en cine, tanto así que Slam Dunk duró una semana en cartelera. Entonces, Había que no hay época decirlo y se dorada. dijo, sí, bien, Había que bien, decirlo y se dijo, bien, ninguna época había que decirlo y dorada. se dijo. Entonces, por favor, déjenos ver las películas en cine. No, es la mejor época en la que estamos, pero todavía nos falta demasiado para, como cultura, no sé, como sociedad. Y seguimos con la historia. En el 2003 llegó Shihiro aquí a Colombia. Recuerdo perfectamente, yo estaba en la universidad ya estudiando y pues es un momento de la vida en el que uno no trabaja y siempre está buscando hacer temas, pues hacer cosas multiculturales. Entonces recuerdo perfectamente cuando la cartelera se veía en el periódico, en el diario, en alguna de las últimas páginas aparecía la cartelera en los diferentes teatros de la ciudad. Tanto así, ¿Usted qué cuántos trabajo años tan tiene, arduo. señor Alejandro? Por favor? ¿De qué está hablando? No, mentiras, perdón, Pues prosiga. estamos hablando de 2003, yo tenía 18 años en ese momento. Ya le dejo a usted las cuentas. Yo alcancé a arrugar la cara también porque dijo que llegó al cine en el 2001 y yo, pero en el 2001 usted estaba en la universidad, pero, o sea, estudiaba en el colegio y en sus segundos tiempos iba a la universidad. O sea, entonces fue al 2003 a cine a Colombia. Exactamente. Em, Era una locura ver la cartelera de cines porque claramente ahí tenían que tener los horarios, los precios, si era para mayores de 18, de 15, de 12. Incluso habían reseñas con una puntuación en estrellas. Eso pues pasaba claramente en el periódico de más reputación que era El Tiempo. De hecho, todos aquí podríamos decir que nos escabullíamos secretamente al leer las reseñas de las películas triple X y siempre llevarnos y siempre llevarnos la desilusión de que solo le ponían una estrella, pero alguien tenía que hacer la tarea seguramente. Hable por usted, arquitecto. Hable por usted, arquitecto. Yo jamás, no sé de qué está hablando. Y yo Yo, quisiera Ahí saber, le- así como un pequeño paréntesis, en qué punto, o sea, en qué año dejaron de hacer eso en el periódico. Ya dijeron, ¿para qué más vamos a poner esta cartelera? O sea, sí, o sea, ese punto de inflexión en el cual dijimos, ya, los del periódico dijeron, ya no más, ya esto no sirve para nada. Porque pues uno no se da cuenta de ese tipo de cosas. El último día en el cual el periódico sacó esas reseñas y los horarios de cine. Seguramente tendría que ser en el momento en el que el Internet llegó y podríamos tener Internet también en nuestro bolsillo. Yo creo que ni siquiera las aplicaciones de los cinemas existían en ese momento. Pero para los que les gustan los datos curiosos, es importante tener en cuenta que había una promoción. Seguramente se habían comprometido con esta película por mucho tiempo y no estaba atrayendo la cantidad de público necesaria, que estaban vendiendo como un combo en el que incluían la boleta, incluían confitería que era bebida, un perro caliente, y una cajita pequeña de palomitas por, yo creería que unos 3.000 pesos, algo así como $1 de la época, $2, lo cual es un precio absolutamente ridículo. iba a decir yo que seguramente en esa época también sería carísimo. Porque la comida de cine siempre ha sido cara. Entonces, tal vez ahorita nos parezca ridículo, pero en su momento nos llevamos las manos a la cabeza a decir, Dios mío, ¿por qué esto tan caro? Yo tengo una pregunta que no puedo dejarla pasar, ya que el señor Alejandro creo que es un experto en el tema, según lo que nos ha mostrado. ¿En serio
había alguien del periódico El Tiempo que le tocaba ir a ver películas porno para darle una puntuación. O sea, ¿en serio El Tiempo se tomaba el trabajo de darle puntuación y estrellas a las películas porno? Yo lo dudo. Yo me imagino que lo más fácil sería copiar reseñas de otros medios y simplemente pegarlas en el periódico. Sería una buena tarea de investigación, arquitecto. Ya tenemos tareitas. Yo ver el live action de Kiki, Alejandro ver de dónde salían esas No, reseñas. no, las investigaciones es que en este momento el señor Diego es nuestro encargado de doblaje y en este momento el arquitecto queda nombrado como el encargado de investigar quién hacía la puntuación de esas películas en el periódico El Tiempo. Muy buena tarea. Para los más cafeteros y para la gente que creció en Bogotá, recordarán que había un teatro en la carrera 13, aproximadamente con calle 41, en el barrio Teusaquillo, que se llamaba Rayo City. En este teatro fue que logré visionar esa película y era uno de esos teatros de vieja escuela que tenían sillas de madera y estaban amobladas un poco pobremente. No era muy inclinada la sala y por temas de acústica, al parecer los muros no eran especiales, sino que simplemente se ponían cortinas al lado y lado. No puedo recordar la calidad de la película, pero era bastante promedio. Entonces, pues claramente ver esa película en ese momento de la vida, pues fue algo espectacular porque era ver que el anime se estaba volviendo mainstream y años después, parte de ese gran gusto por todo el estudio Ghibli viene de un par de cajitas de DVDs que empezaron a vender en muchas tiendas, pues tiendas de discos, papelerías de renombre, por una editorial llamada Babilla Cine, en la que encontrábamos las películas más representativas, sobre todo de Miyazaki, con trabajos un poco dispares en cuanto a calidad de video, de doblaje y de subtítulos. Iba a traer ese tema también a colación, Babilla Cine, en el año 2009. De hecho, fue para la Navidad del año 2009. Entonces, yo creo que por esa misma razón, todos tenemos en nuestras bibliotecas esos packs con las películas del estudio Ghibli. Queríamos tener un material original y la decepción es tan grande al ver la calidad de esas películas que a mí realmente me sorprendió para mal. O sea, los doblajes, todo, la calidad de las películas. Yo tenía oportunidad de tener esas mismas películas, como les decía, en las calidad de Selecta Visión de España. Llegaron a mis manos los masters con todos los extras, con la calidad de video, con los doblajes, con los making of. Y luego cuando llegaron estas películas de Babilla, aún la tengo aquí, pero decepción completa. Qué mala calidad. Las visioné por mucho una vez o media vez cada película, pero calidad muy mala, muy, muy mala. Bueno, realmente son muy potables para lo que nosotros estamos acostumbrados, porque siempre puede haber peores versiones, pero era lo que teníamos a la mano. Afortunadamente ya hay muchas mejores opciones. Listo, entonces en esta película nuevamente seguimos con esos aspectos que tanto nos encantan del estudio Ghibli, y es que tenemos mujeres empoderadas, personajes que no necesariamente son villanos, que sí son una piedra en el zapato en algún momento, pero hay una evolución sin que necesariamente haya una redención, sino que simplemente todos tienen su carisma y todos tienen algo que aportarle, y realmente yo creo que son personajes con unas características necesarias para que la historia evolucione y el personaje sea muy distinto desde el momento en el que empezó la película. Entonces, nuevamente, nada es lo que parece. Y si ustedes recuerdan, aquí vamos a encontrar que el mismo Haku tiene momentos en los que se transforma un dragón. Tenemos un demonio que está lleno de basura, de pestilencia.
que es una referencia directa pues, toda la afectación que está generando la contaminación en nuestro mundo, porque recordemos que Shihiro en algún momento lo ayuda como a limpiarse y resulta siendo como un dios del río. Ya lo habíamos dicho, pero esta película, a diferencia de las anteriores de las que hemos hablado, está muy asentada dentro de Japón, dentro de toda su cultura, toda su mitología, toda su idiosincrasia, que para ellos es algo demasiado fuerte. Incluso hay algo que es muy interesante y es que ellos tratan mucho el tema de los demonios, los yokai, que yo sé que aquí todos estamos muy familiarizados con ese tema porque son simplemente, yo no sé, los demonios no necesariamente son malos, sino son entidades. Es eh, que, qué pena que lo interrumpa, es que no son demonios, son como espíritus. Entonces, digamos que no se les puede dar como esa percepción de que son demonios o ángeles. Es algo como muy cristiano de este lado. Allá son espíritus que pueden ser juguetones, pueden ser medio malvados, pueden Los ser yokais, ¿no? benevolentes. Ah, De eso estamos hablando, sí. doctor. Exactamente. Y también vamos a encontrar que hay un bebé que se transforma en un ratón, hay un pajarraco como un cuervo que se transforma como en un insecto. Entonces finalmente volvemos, nada es lo que parece porque tienen una personalidad distinta, un aspecto distinto y simplemente pues están cumpliendo una función específica. Curiosamente, casi siempre el protagonista, en este caso Shihiro, como que los conquista, como que los agrega a su grupo y se vuelve casi que un grupo que está siempre en pos de solucionar la situación que se esté presentando en este momento. En este caso es que Shihiro logre escapar como de ese mundo al que logró entrar. Esta es una de esas famosas historias tipo Isekai. Pues mirando las referencias de esta película, es muy claro la influencia de Alicia en el País de las Maravillas, que es el famoso Isekai en el que un personaje o un protagonista viaja a un mundo alterno, no necesariamente es un multiverso, pero sí es como hay un viaje de un mundo a otro en el que hay unas reglas y unas condiciones muy distintas, pero miren que algo de lo que estábamos hablando ahorita, y yo por eso les preguntaba en qué ciudad estaba basado o en qué época estábamos viendo como la historia que se narraba, y es que al parecer eso no es importante dentro de esta obra, no es importante saber nunca ni el año ni la ubicación geográfica exacta, porque pues todo está basado en nuestro mundo, pero como no hay reglas totalmente escritas, entonces es Miyazaki, el estudio Ghibli en general, quien está poniendo sus propias reglas. Y eso es lo más difícil con Estudio Ghibli a veces, y es como entender que las cosas funcionan de una forma, así como en el castillo vagabundo hay aviones con formas de pájaros, formas muy orgánicas, ni hablemos de los peces de ponio, entonces todo juega dentro de sus propias reglas y lo más bonito y la forma en la que más se le saca provecho es cuando uno se logra meter dentro de esos mundos, por más de que esté permeado por todas las influencias de nuestro mundo. Nuevamente aquí tenemos una gran crítica. Por un lado lo habíamos dicho al tema ambiental, pero también a la pérdida de los valores, y es algo de lo que se trata mucho en Shihiro, y es que ella todo el tiempo está tratando de ayudar, por más de que se encuentre con algún personaje que sea su antagonista, ella siempre lo ayuda. Recordemos que en el momento en el que ella le ayuda a ese dios del río a limpiarse, él le regala una bola verde que ella no entiende para qué es eso, pero todo el mundo la felicita. Ella lo entiende como un premio,
pero en el momento en el que se le presenta su primera oportunidad, ella entrega ese premio, esa bola, que es la que le entrega a Haku para sanarlo, porque él en ese momento es un dragón que está sufriendo bastante. Ya después nos enteramos que también es otra deidad. Entonces, eso nos enseña mucho que hay, o sea, Chihiro nos dice hay que desapegarse de las cosas materiales. Recordemos a aquel ser sin rostro que también estaba entregando, regalando a todos como piezas de oro, y por la avaricia que tiene naturalmente la gente, estaban cayendo en esa trampa y él mismo se los estaba tragando. Entonces aquí tenemos la avaricia. Los papás de Shihiro se convierten en marranos, en cerdos, pues, y también nos están hablando mucho de la gula. Y es hey, paremos un momento, pensemos como en los valores, en lo que me enseñaron en la casa, a no dejarnos llevar por las apariencias y finalmente solucionar las historias, pues las situaciones de la forma que uno menos se pueda imaginar. Incluso en esta película hay situaciones en las que también es muy contemplativa. Yo recuerdo con demasiado cariño esa escena en la que este grupo se va a visitar a la bruja Zeniba, que es la bruja gemela de Yubaba, que todos cogen un tren cuyo ferrocarril está, pues a nivel de las aguas, y casi que se vuelve una película de carretera en ese momento, que si se le pone alguna banda sonora funciona perfecto para relajarse. Entonces esos son todos los aspectos que hacen que esta película sea tan especial. Claramente en su momento ganó un Oscar, y como dato curioso, era la película más taquillera japonesa hasta que llegó Demon Slayer en el 2019 a destronarla. Obviamente está parada sobre hombros de gigantes, pero se ve que tuvo que pasar bastante para lograr romper con ese récord. Entonces, pues qué mejor que repetirse esta película, que ponerle el significado que cada uno quiera. Todos sabemos que tenemos diferentes formas de pensar en diferentes momentos de nuestra vida, entonces qué mejor que darle una nueva oportunidad a esta película para los que no la entendimos totalmente en su primer visionado. Antes de finalizar, a mí me gustaría dar como unos daticos curiosos de El Castillo Ambulante, que película que seleccioné y que se me olvidó decir en ese momento. Es que al igual que Kiki, El Castillo Ambulante también tiene dos continuaciones. El Castillo Ambulante, así es conocido, se es llamado el primer libro, que salió en 1986, pero en 1990 la continuación se llama El Castillo en el Aire, y en el 2008 la última parte de esta serie de Howl se llama La Casa de Muchos Caminos. Entonces, para los que tengan curiosidad, la historia de Howl continúa en dos entregas más del libro. Aunque la gente que ha leído los libros, como que no... La gente que ha llegado a los libros por la película se han decepcionado muchísimo por lo diferentes que son los personajes en la película. De hecho, para los que no sepan, digamos, Sophie tiene dos hermanas, la de la panadería y otra hermana que es bruja, de hecho. Y en el libro, perdón, Sophie puede hacer magia. Entonces, la primera parte del libro es muy parecida a la película, pero en la segunda parte ya Miyazaki, con todo lo que quería contar, con su crítica a la guerra y todo esto, y se diferencia muchísimo del libro. Entonces eso era algo que les quería comentar. Y otra cosa curiosa es que, obviamente, cuando salió la película en el 2004, Miyazaki, como ya les conté, la autora tiene algunos problemas de movilidad, entonces viajó a Inglaterra a hacerle una sesión privada a la autora, y pues ella halagó muchísimo el trabajo de la película, pero pues también le hizo quedar claro a todo el mundo que la película es muy diferente del libro. Entonces, para los que tengan curiosidad, se pueden acercar al libro, pero pues no es el mismo Howl ni los mismos personajes que estamos viendo en la película. El universo de Miyazaki es muy personal y es completamente diferente al que creó la autora en sus libros.
Sí, sí, ahí, de hecho, revisando, por ejemplo, el libro de arte de Kiki, que muy orgullosamente tengo, con introducción del mismo Miyazaki, al ser un guión adaptado de él, porque pues está la historia original de las novelas y él es el que le mete mano para crear sus películas, ¿no? Al guión. Él sí decía que hay muchos sentimientos que él hizo que se reflejaran en la película que le permiten, pues su arte le permite hacer eso que no se ven en el libro. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho, o sea, al leer eso recordé mucho estas escenas donde Kiki está sola en la panadería aburrida porque era como un día bastante como soso o no había mucho movimiento en la panadería, ¿sí? Precisamente escenas como cuando Kiki está enferma que no puede hacer absolutamente nada, sino quedarse ahí esperando. Entonces ese sentimiento de soledad, ese sentimiento como de decepción, un poquito de frustración, él decía que los libros originales no eran tan así, no eran como tan oscuros, por decirlo de cierta forma. ¿Mm? Entonces, sí, básicamente hay que reconocer que el mismo Miyazaki le da su toque, ¿ah? Que a veces pues puede que sea el adecuado, ya sería preguntarles a los autores, ¿no? ¿Qué opinan de, bueno, si sería posible, no sé, sobre eso, ¿no? Que igual ellos son los que pues dan como el juicio definitivo, ¿m? Y más acertado. Pero sí, son obras de Miyazaki, se nota mucho como no solo en el arte, sino también en muchas de sus historias, porque no hay que olvidar que, pues obviamente la filmografía va mucho más allá de lo que mencionamos, ¿sí? Y precisamente quería hacer reconocimiento a, pues, las otras películas de Miyazaki, como, pues, Princesa Mononoke también es una obra, pero tremenda, ¿sí? Y ahí quería mencionarla porque es la película favorita de alguien que quiero mucho, que queremos mucho acá en este programita. ¿M? Y también hay otras películas de Ghibli que en su momento marcaron mucho, pues ya hablé de La tumba de las luciérnagas, que repito, me destrozó el corazón por completo. ¿Ah? Otras películas que tratan de ir como por otros lados artísticos, como el cuento de la princesa Kaguya, si no estoy mal, que es esta animación como con crayones y todo. Entonces, hay que también darle la oportunidad y espero que las personas que nos estén escuchando, pues también exploren y definan cuál es su película favorita, que son muchísimas, son demasiadas. Pues obviamente está Ponyo, está El Niño y la Garza, que es la más reciente. Hay muchísima, hay muchísimo de dónde tomar. ¿Mm? El Castillo en el Cielo, que ahorita el señor Moreno me la recordó también, y Náusica también es una película que en su momento no le di mucha gracia, pero después cuando la volví a ver entendí el mensaje ecologista que tiene tan potente, ¿no? Y cambia mucho la perspectiva de esas películas cuando uno las ve luego y se las repite, ¿no? Oiga, es curioso el caso de Náusica, porque a mí me pasó exactamente lo mismo que usted, que al inicio, o sea, esa película para vérmela, me la tuve que ver por ahí en el tercer intento porque siempre me quedaba dormido y como que no la entendía, pero les puedo decir que después de esforzarme para verla, es una de mis películas favoritas de Ghibli. Esa película es preciosa y el mensaje que tiene también trasciende a mucho, sobre todo lo que es el ecologismo, eh, lo que es como la responsabilidad, como es el no juzgar, o sea, es una película con muchísimos matices. No sé si tal vez el inicio es un poquito lento, qué es lo que pasa, pero me costó mucho verla, pero después de que la vi, sigue siendo una de mis películas favoritas. Para finalizar, a mí me gustaría dar otro datico curioso de El Castillo Vagabundo, que ahorita que el señor Diego nos comentó de la película El Castillo en el Aire, así se llama el segundo libro de la historia de Howl, pero obviamente no tiene absolutamente nada que ver con El Castillo del Cielo, que es la otra película de Ghibli. Solo tienen el mismo nombre, pero pues no tienen nada que ver. Inclusive en la película podemos ver que el castillo sale volando en la última escena que están Sophie y Howl. Eh, Algo que les quería comentar es que la película, o sea, obviamente estoy hablando del castillo ambulante, el increíble castillo vagabundo, al inicio iba a ser dirigida por Mamoru Osada. Mamoru Osada es un director de cine muy famoso a nivel mundial y es el creador del estudio Shizu,
que o sea, es la productora de películas tan importantes como El Niño y la Bestia, Los Niños Lobo, Summer Wars, así fue el director de las primeras películas de Digimon, películas de One Piece y todo, pero no se sabe en qué momento él se desligó del proyecto y en qué momento las diferencias creativas fueron las que lo alejaron del proyecto. Entonces no sabemos si algo de la visión inicial de Mamoru está aún presente en la película, cosa que no creo, conociendo a Miyazaki, seguramente lo que hizo fue, pues seguramente agradecerle de una manera muy cordial, pero pues empezar la película de cero. Entonces, Miyazaki no era el director inicial del Castillo Ambulante o el Increíble Castillo Vagabundo. Mamoru Usada era el director escogido para esta película. Listo, muy buen dato. Muchas gracias, señor Moyano. Muchas gracias, señor Diego. Queremos saber a nuestros queridos oyentes cuáles son sus comentarios. Si quieren que sigamos explorando más películas de este maravilloso universo, esperen más temas comiqueros, más temas gamers. Sin nada más que agregar, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.